Buenos días. Vamos a proceder a la presentación del trabajo realizado en el contexto del prácticum del máster del profesorado de la Universidad de León en dos escenarios bien diferentes, uno presencial y el otro de no presencialidad. Nos planteamos dos preguntas como hipótesis. Por un lado, ¿se reducirán los aprendizajes relacionados con las competencias de intervención en el aula? Y por otro lado, ¿aumentarán los aprendizajes relacionados con las nuevas tecnologías? En total intervinieron 164 alumnos de 4 módulos, como muestra la diapositiva. Como instrumento de evaluación se utilizó un portafolio reflexivo compuesto por evidencias relacionadas con las competencias del máster. En total se evaluaron en el 18-19 94 portafolios y en el 19-20 70 portafolios. Las subcompetencias las agrupamos en 4 grandes bloques en función del tipo. Bloque A está integrado por las subcompetencias del módulo genérico, incluyéndose aquí aquellos aspectos relacionados con la observación de la práctica docente. El bloque B recoge las subcompetencias de los módulos específicos. Son las referidas a las producciones de materiales y sus análisis, la observación del comportamiento de los alumnos y los programas de calidad de los centros educativos. El bloque C, subcompetencias propias del practicum, contienen las más centradas en la intervención en el aula. Y finalmente el bloque D se refiere a los aprendizajes transversales del máster. Tiene carácter obligatorio en ambos años, por lo que se consideró irrelevante para esta comparativa. Los resultados obtenidos han sido los siguientes. En el caso de las prácticas presenciales, más de la mitad de los aprendizajes recogidos en los portafolios fueron relacionados con el módulo genérico bloque A, mientras que los otros dos bloques mostraron porcentajes similares. En cambio, en el caso de las prácticas no presenciales, los alumnos se centraron de forma casi idéntica en las competencias genéricas bloque A y en las propias de las disciplinas bloque B, siendo bastantes menores las del practicum propiamente dicho. En la comparativa entre ambos años, el gráfico arroja la siguiente información. Sus competencias del bloque A, todas ellas son más evidenciadas en la situación de presencialidad que en la de no presencialidad, salvo la 4. Las más relevantes del primer curso analizado tienen que ver con la observación en el aula y con el diseño de intervenciones didácticas. Las menos evidenciadas en ambas modalidades son las relativas a la calidad educativa. Sus competencias del bloque B son las que presentan una mayor disparidad en los dos escenarios. Las más evidenciadas fueron algunas de las relacionadas con el diseño de materiales y con las TIC. Solo en la situación de presencialidad destacó significativamente la de analizar conflictos. El bloque C presenta porcentajes muy similares en ambas modalidades. Las más evidenciadas en ambos escenarios fueron las de actuación explícita en el aula. El análisis de los datos demostró que, en las prácticas presenciales, los aprendizajes están más focalizados en la observación de la experiencia en el centro y en el aula. También fueron importantes los saberes extraídos en la intervención en el aula como docentes en prácticas. En las prácticas no presenciales se recogieron una mayor diversidad de aprendizajes. En cuanto a lo específico de cada materia y en cuestiones docentes más generales, fue muy parecido. La relevancia de las competencias propias de las asignaturas en detrimento de las grandes aumentó. En cuanto a las hipótesis, se confirma la primera de las hipótesis planteada en cuanto a la reducción de los aprendizajes por intervención en el aula. En cambio, los resultados en los portafolios no fueron tan dispares como se preveía al principio. A pesar de que el déficit formativo más acusado en las prácticas no presenciales con respecto a las presenciales tuvo que ver con la imposibilidad de disfrutar de un contacto más estrecho con los alumnos, la reflexión sobre las mismas fue relevante en ambos años. En cuanto a la segunda hipótesis, las actividades de diseños didácticos y de propuestas pedagógicas se dan en ambos años, aunque en el primer año el objetivo es la puesta en práctica durante las clases, en el segundo curso fue la enseñanza síncrona. Esto último impulsó la creación de nuevos materiales digitales por parte de los tutorandos. Por tanto, los docentes en prácticas evidenciaron aprendizajes mucho más en los aspectos requeridos en las TIC, en la situación de no presencialidad. Así pues, mejoraron los aprendizajes vinculados al desarrollo de las competencias digitales. Se confirmó así plenamente la segunda hipótesis. Como conclusiones, dada que una parte importante de la evaluación del práctico se centra en la capacidad de reflexión de los alumnos sobre las competencias adquiridas, se puede decir que el cambio de modalidad de prácticas no afectó significativamente a los aprendizajes. Se confirma de este modo la importancia de la reflexión sobre la experiencia docente para el aprendizaje profesional. Los alumnos consiguieron desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación, todas ellas destrezas imprescindibles para cualquier modalidad de enseñanza.
El trabajo futuro consistirá en añadir el curso 2020-2021 en el que se están realizando las prácticas de forma presencial pero marcadas por los protocolos COVID. En esta diapositiva dejamos nuestros contactos. Muchas gracias.